Muy bien, vamos a continuar ahora haciendo ejercicios. Y tenemos este. Diseña el circuito de la figura siguiente. Ahí lo pueden ver, 4 resistores, 10 voltios arriba, es un transistor PMOS. Diseña el circuito de la figura. Diseña significa, o sea, vamos a repasar un momento qué significa la palabra diseñar. Diseñar significa hallar los valores de los componentes que no están dados aquí. Y aquí no están dados ninguno de los 4 resistores. Y ya veremos si nos dan el transistor. Bien, nos dice así, diseña el circuito de la figura de modo que el transistor opere en saturación. Muy bien, ya al decirme eso me están diciendo qué modo de operación o qué fórmula de la corriente voy a utilizar. En este caso, saturación. Y me dicen que VSD, o sea, la diferencia entre S y D, me están dando un dato, con una saturación de VSD a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Este es un dato muy particular, mira bien, a 1 borde de la región, a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Es lo que se me quiere decir. Es sencillamente si me imagino la ubicación de fuente, drenaje, compuerta, ¿dónde vamos a estar? Me está dando además, ya te voy a ilustrar esa parte, me está dando además la corriente ID, me dice ya ID está determinado, ya se decidió que va a ser 1 miliamperio, ID baja por el transistor. Entonces, es la corriente que está bajando por aquí, digámoslo así, por aquí está. Esta es la corriente de ID 1 miliamperio, eso ya está decidido que va a ser así. Esa misma corriente baja por acá, ¿no? Misma corriente, 1 miliamperio. Y que BD vale 3 voltios. O sea, ya también está decidido cuánto es BD. Entonces, esa parte son ayudas que nos sirven, ya que realmente nos ayuda a progresar, a decidir, a encontrar valores en concreto. De no tener estos datos, ahí sí el problema quedaría muy general y tendría muchísimas soluciones. Entonces ya nos está diciendo que BD debe estar a 3 voltios, pero al mismo tiempo el mensaje fue que VSD, la distancia entre S y D, es tal que se está a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Entonces vamos a entender ahora en ese momento esta parte. Esto es un transistor PMOS, o sea que tiene S más arriba, G más abajo y D más abajo. Eso es lo que esperamos. Entonces queremos decir que S está por aquí en algún lugar, ¿vale? Digamos que está, vamos a decir, diagrama un poquito para acá. Sí. S está por aquí en algún lugar que no sé qué voltaje es. G debe estar más abajo, así. Y lo que se esperaría es que hubiera, bueno, no tan larga esa línea, está en algún lugar, pero si no también, cuando nos describen el transistor, nos van a dar condiciones para él, como cuál es el voltaje de umbral. Eso ya vamos a verlo. Pero el punto está en que G tiene del voltaje de umbral algún valor, por ejemplo, así, BT. Y eso establece una línea muy importante, esta coordenada que está aquí. Esa es la que se establece. De hecho, esta es la que vamos a prestar atención. Si esta línea está por debajo de ese, el transistor está encendido. Y esto se trata de un PMOS, S arriba, G aquí en la mitad. Está encendido. Y nos dice que el transistor está en saturación, o sea que está encendido. Y aparte de que está encendido, nos dicen, bueno, tiene que estar D en alguna posición. Se dice que D está en algún lugar, pero que esté a 1 voltio del borde de la región del tríodo. ¿Cuál es la región del tríodo? Bueno, D puede estar en cualquier lugar por aquí para que esté en saturación, ¿correcto? Todo esto es saturación, incluso hasta más acá, saturación. Si D penetra esta frontera y se posa entre esa frontera y esta de aquí, esta parte de aquí, esa es la región del tríodo. Es decir, es el modo triódico. Es el modo en el que D está entre S y esta línea de frontera aquí, que es G, en este caso, más el voltaje de umbral. O sea, más allá de S. Así. Entonces, si D está por aquí, es triódico. Si D está aquí, de aquí para acá es saturación. Entonces nos dicen de que la diferencia entre S y D es tal de que se está a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Y el que se mueve así es D. O sea que D debe estar en alguna posición tal que lo ubique a 1 voltio de la región del tríodo. Eso es.
Entonces tiene que estar de alguna manera SD, la distancia SD, que es lo que nos transmiten aquí, debe ser de tal forma que se esté a 1 voltio del tríodo. Significa que debemos estar de cuando mucho, puede estar, no sé, por aquí de pronto. La idea es que haya entre aquí y aquí 1 voltio. Vamos a borrar esta de saturación, ¿sí? Vamos a ponerla por acá abajo, más bien, para no enredarnos aquí. O sea, tiene que haber 1 voltio. O sea que D, en el peor caso, puede estar aquí, aquí. Ahí está. SD. O sea, aquí es donde va a estar. Ya no va a estar entonces aquí, sino que va a estar realmente allá. Listo. D está a 1 voltio de esa frontera. Y con eso asegura que está en saturación. Muy bien. Entonces aquí dice, haga este diseño para cada uno de los siguientes dispositivos. Utilice una corriente de 10 microamperios en el divisor de voltaje. Bien, como recordamos, la corriente que va por aquí es 0. Entonces, el divisor de tensión se forma con estos 2 resistores de manera natural, tranquila, legítima. No hay nada más que ponerse a pensar aquí. Pero nos dicen que en ese divisor de tensión hagamos bajar 10 microamperios. Entonces, hay que tener en cuenta que aquí van a dar 10 microamperios. O sea, queremos que ese divisor de tensión gaste poquita corriente. Y nos están diciendo cuánto, 10 microamperios. Esos 10 microamperios vienen bajando desde allá arriba y siguen bajando por aquí. No hay que olvidar que esos 10 microamperios terminan por aquí, lo mismo. O sea, que a la larga podemos establecer para los valores de R1 más R2 cuál debe ser esa cantidad de ohmios que debe haber entre la fuente y la corriente. Y eso nos permite avanzar un poco en el que vamos a hacer. Fíjate bien. O sea, de entrada, como tienes 10 voltios y tiene que bajar 10 microamperios por esta columna que está aquí, tú puedes saber cuál es la resistencia de esa columna. La resistencia de esa columna es R1 más R2. Y esa resistencia tiene que ser los 10 voltios que tenemos arriba entre los 10 microamperios que están bajando por ahí. No sé cuánto vale R1 exactamente y cuánto vale R2, eso no lo sé, pero sí sé cuánto vale el asunto. Y la suma de los dos es evidente que vale 1 megaohmio. Entonces ahí lo tengo. Eso es igual a 1 megaohmio. O sea que entre los dos resistores deben sumar 1 megaohmio. Pero no sé cuánto vale cada uno. Porque para poder decidir cuánto vale cada uno necesito saber VG, la tensión de gate, que no la tengo. El diagrama todavía está así en veremos ya, no sé dónde está. Pero además nos dice también la parte de los datos, algunas cosas interesantes. Nos dice, por ejemplo, que ID es 1 miliamperio y que VD está a 3 voltios. Eso es un dato importante. Y vamos a ponerlo como es tan importante. Vamos a poner que esta línea que está aquí, D, se encuentra justamente en 3 voltios. O sea, estamos aquí, 3 voltios. O sea, ese fue un dato también muy importante. Esa coordenada en la que está D es 3 voltios. Nos dijeron que lo dejara allí. Estemos también a 1 voltio del borde de la región del tríodo. Entonces, esa parte va a aclarar este diagrama de una manera muy profunda. Por un lado, me va a permitir a mí decir 3 voltios entre 1 miliamperio, eso concreta inmediatamente esta resistencia que está aquí. Esta resistencia ya no es un valor cualquiera, ya es un valor muy concreto y muy sencillo, porque ahora tengo los 3 voltios que me estás pidiendo que hay hasta aquí. Ese voltaje de 3 voltios es el mismo que hay en el resistor, y ahora 3 voltios entre 1 miliamperio. ¿Eso cuánto da? Eso te daría 3 kiloohmios. Ya sale el primer valor, sin ni siquiera entrar a ver las opciones que hay. O sea, ya el valor está determinado. Además, con esos 3 voltios que estamos en esa coordenada de D, la cosa se pondrá un poco más sencilla, porque si D es 3 voltios y debemos estar a 1 voltio en la región del tríodo, yo sé cuál es esta coordenada que está aquí. ¿Cuál es esa coordenada entonces? Esta que está aquí, ¿cuánto es? Esa coordenada vale 3 voltios, que es aquí está en D, y subes 1 voltio, esta coordenada es 2 voltios. Y eso me dio a mí ese punto de referencia tan importante, 2 voltios que está aquí. Perdón, me equivoqué. Si estoy en 3 voltios y subo 1, estoy en 4, disculpe. ¿Verdad? Aquí estamos en 4, 1 más arriba. Estoy en 3, subí 1, estoy en 4. Esa es.
O sea que esa línea que está ahí está en 4 voltios. Eso no me informa todavía cómo está S ni cómo está G todavía, pero vamos a ver de todas maneras qué me trae el problema. Me dice que utilice cada uno de los siguientes tipos. En primero, un MOSFET, un MOSFET de enriquecimiento. Entonces, ahora sí es pertinente hacer un comentario. En nuestra clase hemos visto MOSFETs. Los hemos visto de tipo NMOS y de tipo PMOS. Hemos visto en nuestra clase. Pero ambos son de tipo enriquecimiento. O, como en inglés se dice, enhancement. Eso es lo que hemos visto. Son unos MOSFETs que no tienen un canal, sino que el canal aparece porque lo induce un campo eléctrico. Existen otros MOSFETs, llamados los MOSFETs de agotamiento, o en inglés se llaman depletion MOSFETs. De la familia de los depletion está la variante NMOS y está la variante depletion PMOS. Esos no los hemos visto explícitamente aquí en clase, no. De pronto mencionamos alguna cosa de ellos aquí. Se trata de este MOSFET aquí. Es un MOSFET que tiene, mira, el símbolo es un poco diferente. El símbolo indica que el MOSFET tiene ya un canal formado. Naturalmente tiene un canal formado. Y entonces con la tensión que se le aplica entre gate y source, ese canal se puede hacer más grande o se puede secar. Es decir, se puede quitar. En el caso particular de que se conecte gate con source, es decir, se coloca 0 voltios en VGS, entre aquí y aquí hay 0 voltios, notamos que la curva tiene una corriente determinada. Para VGS, que es este eje que está aquí, para VGS en 0, o sea, si cortocircuitamos estas dos cosas que están acá, entonces tenemos el derecho a mover una corriente, porque existe un canal en el dispositivo, está ya construido ahí, está incluido. Entonces no requerimos superar ningún umbral, sino que ya existe. Si aumenta VGS a lo positivo, entonces mira, la corriente que circula por ahí es más alta. Si tomas el VGS y lo haces negativo, es decir, G lo pones debajo de S, entonces empiezas a extinguir el canal, a desaparecerlo, hasta que la corriente termina en algún valor de umbral que se encuentra para algún número de VGS negativo. Entonces, este MOSFET tiene parte de la polarización adelantada, porque significa, si entre V y S pones 0, no pones nada, simplemente los conectas, ya tienes un canal allí. Entonces, de ahí para adelante pueden cambiar eso. Entonces, mira que los depletion type MOSFETs, los de agotamiento, se llaman así, pueden ser muy variados, o sea, no todos tienen igual canal. Hay unos que tienen un canal más grande, más pequeño. El punto es que existen. Y la idea es que se fabrican de manera que favorezca la polarización, que la haga más sencilla en lo que se va a utilizar. Entonces, si se va a fabricar circuitos aislados, por ejemplo, en vez de estar colocando redes de resistores para polarizar los MOSFET, si tú construyes el MOSFET, lo construyes inmediatamente con el canal determinado que más te convenga para que al conectar G y S inmediatamente tengas lo que quieres. Y a partir de ahí variarlo, un poquito más ancho, un poquito menos ancho. Eso es todo. Entonces, eso es el MOSFET de tipo agotamiento, al cual no le hemos dedicado tanto tiempo. Las ecuaciones son similares, pero no son iguales, pero son similares. Entonces, como es un tema que está en nuestra clase como así como lateral, yo voy a sugerir que las partes de los ítems donde nos pregunten por MOSFET de agotamiento, más bien no la hagamos. No solamente la parte del MOSFET de enriquecimiento. Si hacen bien uno, el otro es sencillo como de transportar el conocimiento, pero no es parte exactamente de la temática. O sea, es un tema más bien opcional y que te vas a tropezar con él un poco más adelante, pero en este momento no es como tan exigible. Entonces voy a quedarme simplemente con aquellas partes que pregunten por MOSFETs de enriquecimiento. O sea, lo que hemos visto en clase, NMOS y PMOS. Y aquí dice, si el dispositivo de aquí es un MOSFET de enriquecimiento con VT 1 voltio, y aquí está 1 voltio de voltaje de umbral, y esta constante K'WL, que es medio miliamperio sobre voltio cuadrado. Bueno, K'WL es en el contexto nuestro del libro guía, ese le llamamos KN. KN.
tal cual. A esto K', perdón, no KN, no, KP, porque estamos en el transistor PMOS. Ya no le llamamos prima ni nada, sino simplemente Kp. ¿Qué es K'? K' es el producto de la movilidad de los huecos, que es una constante electrónica, multiplicado por la capacitancia por unidad de área del dieléctrico que separa gate del transistor. Son dos cantidades fijas determinadas para el transistor, y lo otro son la geometría, el ancho, el largo, o sea, la longitud del canal y qué tan ancho es ese canal. Es lo que tenemos aquí. Entonces, todo eso lo vemos como un solo número, usualmente en este caso es 0.5 miliamperios sobre voltio cuadrado. Es todo, así le vamos a llamar. Muy bien, entonces en ese contexto ya tenemos un transistor en concreto y ya sé cuánto vale el voltaje de umbral. Regresando a mi diagrama, que es lo que me pone aquí el enunciado, me está diciendo que este voltaje de umbral vale ahora 1 voltio. 1 voltio es lo que vale. Si es así, ya yo puedo ubicar dónde está G. Si D está en 3, está a 1 voltio de la división de saturación con triódica, el borde de esa región, que está en 4. ¿Dónde está G? Está 1 voltio más abajo de 4. Entonces, esto que está aquí, sin duda alguna, es 3 voltios. G está a 3 voltios. De casualidad pareció que G estaba a la misma altura en tensión que D. Eso es una casualidad que está aquí, pero bueno, ya tengo ese dato. Ya G lo he encontrado, 3 voltios. Ya este problema se vuelve sencillo. Tengo que buscar el divisor de tensión, 2 resistores, que sumado de 1 megaohmio, pero que dé 3 voltios aquí en G. Ya se transforma, fíjate, el problema se pone muy sencillo. Aquí, en este resistor, tiene que haber 3 voltios. Y en este resistor tiene que haber el resto de los 10, o sea, 7 voltios. ¿Lo ves? Si hay 10, aquí hay 7, que hay 3. Porque aquí tiene que haber 3. Lo hemos descubierto de aquí. De esta petición que está arriba es que salió que G debe estar a 3. Bueno, y con el transistor concreto que me dieron. Ahora, si es 3, aquí tiene que quedar 3 y aquí 7. ¿Qué 2 resistores me sirven? Pues es fácil. Los resistores tienen que dar un divisor de tensión de 3, pero los dos sumados tienen que dar 1 megaohmio. Entonces la respuesta es muy simple. La repartición de los resistores debe ser proporcional a la repartición de los voltajes. O sea, 3 y 7, y los dos tienen que sumar 1.000.000, es así, 300.000 y 700.000. O sea, 300K y 700K. Si colocas este resistor en 300K ohmios y a este lo colocas en 700K ohmios, ya no cabe por aquí donde voy a colocar ese número. Váyale. Sí, va. ¿Qué cosa? Vamos a poner que el valor más, menos, aquí va 7 voltios. Listo. Entonces, este resistor tiene que dar 700K ohmios. Ahora sí. Y mírenlo, es exactamente lo que necesita. La suma de los dos es 1.000.000, o sea, es 1 mega. Y el 1 sobre el 1 se caen 3 voltios de los 10 y en el otro se caen 7 voltios de los 10. Ya. O sea, está logrado. O sea, no fue tampoco tan complicado buscar parejas de resistores. Igual uno puede meter eso a una ecuacioncita y despejar si acaso uno quiere eso. Pero realmente está muy sencillo porque 10 voltios es un número fácil de repartir. Entonces es un número que es atractivo mentalmente. Y lo que me pidieron de corriente, 10 microamperios, hace que sea 1 megaohmio para repartir. O sea, el ejercicio también está pensado de que se pueda resolver ágilmente con la mente, sin tener que apelar a tantas ecuaciones. Entonces, 3 voltios ya está decidido. Ahora, ¿qué me falta? Me falta buscar, no sé, S. Ese es lo que falta, no lo tengo todavía claro. Y con eso me permite determinar la resistencia RS, que aún no la tengo. Tengo RD en 3 kiloohmios, tengo R1 y R2, pero no tengo RS. Voy a buscar entonces ese. Pero para eso voy a utilizar la idea de que estamos en saturación y voy a usar esa relación que dice la corriente de drenaje es igual a 1 medio de Kp, en este caso, Kp es este que está aquí, estoy en un transistor PMOS, así que la cosa es así. Voltaje VSG, ya lo volteé, ¿sí ve? SG, de pronto la G está un poco rara así, SG, menos esa magnitud del voltaje de umbral, porque en el contexto de los
P a veces dan los voltajes de umbral como negativos, pues yo lo quiero positivo, así que lo voy a colocar con barras para acordarme. De hecho, aquí me lo dan el dato con unas barras para no confundirme. Ya, para mí es un número, una distancia, entonces por lo tanto voy a tomarla así como está en este diagrama, una distancia. Entonces, positivo. Bien, pero mira que S y G están volteados ya. Entonces recuerda que esto se puede escribir como BS menos BG. Es así como se escribe esto, BS menos BG. De lo cual yo conozco algunas cosas y otras no. Por ejemplo, yo conozco ID, claro, 1 miliamperio, que está aquí, 1 miliamperio. Yo conozco KP, por supuesto, está aquí arriba. Yo conozco BG, 3 voltios, y conozco este umbral. Lo que no conozco es BS. Entonces metamos los numeritos. En ese caso, ID me daría 1 miliamperio es igual a 0.5. Aquí está, 0.5 entre 2, porque aquí está entre 2, miliamperios sobre voltio cuadrado. Ya no voy a colocar las unidades, simplemente los factores. BS, en lo que no tengo, BG, vale, menos 3 menos 1, que es este de aquí. O sea que esto, ahora podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, ya podemos cancelar este mili con este mili acá y simplemente pasar esos números para acá. El 2 sube, el punto 5 baja, eso daría 4. Ya de este lado daría 4 igual a, y entonces ahora aquí me queda BS menos 4 al cuadrado. Eso me lleva a la ecuación siguiente, más menos 2 y saco raíz de un lado y me queda BS menos 4. De aquí, de esta expresión, salen ahora dos posibilidades para BS. En una es BS es 4 más 2. En una es BS 6 voltios. En la otra BS es 4 menos 2, 2 voltios. Analicemos cuál de esas encajan aquí muy bien. Si BS fuera 6 voltios, aquí hubiera 6 voltios, tuviera mucho sentido. Míralo bien, vamos a ponerlo en otro color acá. Dándole en otro color aquí. Si BS fuera 6 voltios, aquí pondría yo 6 voltios y tuviera sentido, mira, 6 voltios arriba, 4 voltios aquí, 2 voltios de distancia con esto, 4 aquí, 3 aquí, espectacular. O sea, eso encajaría con la descripción de saturación perfectamente. O sea, este valor parece encajar muy bien. Veamos el otro valor. Para eso tengo que borrar un momento aquí, borrar un momento acá. Si fuese 2 voltios, en este caso, pondría a ese por acá debajo. O sea, no estaría ni siquiera encendido porque ese no estaría encima de esta línea de 4 voltios. O sea, estaría bastante por debajo. Es decir, que ese, de hecho, quedaría más abajo que G. Eso definitivamente significa que no está encendido. Entonces, eso niega el hecho de que esté en saturación. Entonces, esa de 2 voltios es descartable enteramente. ¿Qué me pregunta, por favor? Denle un momentito. Que ambos encajen. Wow, puede ser que ambos encajen, pero uno de los dos debe causar que otros valores no encajen con la suposición de saturación. O sea, no puede ser que ambos satisfagan la suposición. O sea, que ambos encajen en todo. ¿Verdad? Eso es alguna cosa. Es posible que en primera instancia los dos valores sean posibles, pero en una segunda instancia vas a ver que de pronto alguna otra cosa no va a terminar encajando. O sea, la idea es que una sola realidad es válida, no dos realidades. O sea, dos conjuntos de valores no pueden estar satisfaciendo todas las ecuaciones al mismo tiempo y describir dos realidades. O sea, que la conclusión sea que el transistor está en saturación y también que la conclusión sea que el transistor está en modo triódico. Eso no puede ser. O sea, una de las dos va a fallar en algún momento de tu análisis. Por esa razón, a veces, en el ejercicio anterior, creo que hay un caso en el que yo planteo que habla acerca de periodos. Hay dos valores y los dos valores parecen al principio funcionar, pero uno de los dos te puede revelar que o sea, al principio parece dar, pero después se nota que algo no encaja, una corriente no encajó o algún otro valor resultó imposible y entonces la contradicción no sale justo al siguiente paso, sino sale un poco después, pero sí resulta verlo. Tienes que poder
encontrar básicamente todo lo relacionado con un valor y con el otro. Eso es. Si de entrada veo que uno sirve y que también el otro, entonces calculo el resto de cosas, verifico en las otras ecuaciones y uno de los dos tiene que caerse. Esa es una buena guía, ¿sabes? Pero debes lograr decantar cuál de los dos es la realidad. No pueden haber, recuerda, no pueden haber dos realidades diferentes avaladas por las ecuaciones. Bien, entonces hemos descubierto que 6. Entonces, ya que estamos felices y tenemos aquí el 6, ya listo, el problema va terminando. Aquí va 6 voltios. Y si es 6 voltios, se sabe ya cuál es la tensión que hay entre aquí y aquí. Es 10 menos 6. Aquí hay 4 voltios. Y si hay 4 voltios y hay 1 miliamperio bajando, la cantidad que está en RS es efectivamente 4 kilo ohmios. 4 voltios hay ahí, baja 1 miliamperio, es 4 kilo ohmios. 4 voltios entre 1 mil. Y ya. Con eso hemos terminado la parte A de este problema. Fue realmente algo no tan complicado, fuimos más bien derecho y nos ayudó mucho. La clave de la solución fue reconocer esta parte inicial del enunciado. Eso fue una parte clave. Es decir, poder ubicar este diagrama y en ese diagrama ubicar lo que se me está dando, que D está en 3 voltios, que está a 1 voltio del borde entre teórico y saturación, y eso me dio una ubicación ya de 3 voltios, 4 voltios. G lo descubrimos después, cuando supimos el voltaje de umbral. Entonces ya supimos que estaba un poquito más abajo. S está más arriba, encendiendo el transistor obviamente, y además en la zona de saturación, y listo. Con esto he logrado diseñar los resistores que necesito. Lo que se tenía al principio era el MOS, el PMOS se tenía al principio, y además se tenía decidido que iba a bajar una corriente de 1 miliamperio y que además el voltaje de drenaje iba a ser 3 voltios. Esa fue la decisión. Así se comenzó el diseño. Y así también sucederá en el caso que tú diseñes. Debes decidir algunas cosas. Por ejemplo, la corriente que el transistor va a tener en modo de reposo, en modo de quietud. O sea, la corriente en DC. Y además de eso, donde va a estar ubicado algún valor de tensión que tú estableces como, bueno, ahí quiero que también repose. De ahí para adelante lo demás se puede ir hallando. Entonces ahora la parte A se ha hecho y lo que seguiría es hacer, bueno, vamos a ver, seguiría la parte B, la parte E, porque es este el otro dato de enriquecimiento. O sea, sería, por ejemplo, aquí, enriquecimiento. ¿Cómo variaría el problema si ahora está igualito, 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 pero vamos a decir que el voltaje de umbral ahora es 2 voltios, ¿sí? Y que esta constante es 1.25 miliamperios sobre voltio cuadrado. O sea, ya 2, profesor. O sea, Sí. ya D no estaría al mismo nivel de GA, estuviera un poquito más arriba. Vamos a mirarlo. Aquí, bueno, en el caso, vamos a ver cómo se modificaría ese diagrama, ¿vale? En primer lugar, estamos diciendo que la cosa va así. S estaría aquí arriba a un valor que no conozco. G debe estar por aquí abajo, en un valor aquí, también que no conozco. Me dice que el umbral vale 2 voltios. Entonces, para respetar un poco las proporciones con el problema anterior, vamos a ponerlo por acá un poco más abajo. Entonces, este tiene 2 voltios hasta aquí, así. Entonces, el umbral, 2 voltios un poquito más arriba. Aquí está la línea clave que no sé dónde está, pero sé que lo separa 2 voltios al menos. ¿Qué más tengo aquí? La constante vale 1.25 miliamperios sobre voltio cuadrado. ¿Y más me dicen que a 1 voltio, aquí está, hay 1 voltio aquí está D. Eso es lo que me da. Y D debe estar a 3 voltios, ¿no? Eso es lo que, el dato que me dio. La coordenada de ese D es 3 voltios. Bueno, vamos a poner pues simplemente un poco de claridad a estas cosas para que no sea un enredo completo. D voy a ponerlo de este lado. Aquí pondré 3 voltios. Entonces, si este es 3 voltios, este es 4 voltios. Y si este es 4 y bajo 2, este es 2 voltios. Eso es lo que estamos buscando aquí. ¿Ese dónde está? No lo sé. Por allá está. Pero al menos son las variantes que introduce este otro MOSFET. Entonces, la ecuación para él debe ser así. Como deseamos que baje 1 miliamperio, eso es parte del enunciado firme, dice 1 miliamperio es igual a 1 medio
de la constante, que vale en este caso 1.25 miliamperios sobre voltio cuadrado multiplicado, y aquí viene Vs, que no lo conozco, menos Vg, esta vez Vg vale 2, menos 1 voltio, aquí. Me tiras el umbral, ¿cuál sería aquí? 2, perdón. Entonces, escribamos esta cosa así con calma, menos Vg, porque es lo que estoy siguiendo aquí, esta fórmula que está aquí. Es Vs menos Vg, en menos 2 aquí, pero menos el umbral ahora, y el umbral vale también 2. Ahora sí, ahí vamos. Esa es la ecuación que tenemos que resolver. Entonces, cancelan los milis en este caso, el 2 va para acá, el 1.25 va para acá, y esa sí tengo que hacerla con una calculadora. 2 entre 1.25, ahí sí, bueno, podría ser también una fracción, pero no quiero. Simplemente 2 entre 1.25 me daría 1.6. Entonces tendríamos a este lado 1.6 e igual a Vs menos 4 al cuadrado. Entonces a 1.6 le saco raíz, me daría la cosa así, más menos 1.26, esa es la raíz que me resulta, en 4 de este lado, y ahí están los dos valores de Bs que quiero, y el 4 lo pasé para allá. Entonces, uno de los valores de Bs va a ser, Bs es igual a 4 más 1.26, 5.26 voltios. Y el otro Bs va a ser 4 menos 1.26. ¿Cuánto sería ese valor? 2.74. Ahora, ¿cuál de estos valores es el que es? El de abajo está muy bajito, está por acá. O sea, realmente estaría que estuviera apagado. O sea, que el de abajo lo puedo descartar. El de arriba, 5.26, tiene sentido ponerlo aquí. Mira, ve, 5.26 satisface saturación. Está arriba de esto hay una distancia aquí, que es el overdrive voltage, diciendo está encendido. 4, 3, 2, está bien. Está bien. Y el drenaje, error. Ahora fíjense bien qué es lo que está pasando. Ahora, de hecho no me había dado cuenta, pero esta situación no describe saturación. Esta situación describe... no, sí, perdón, estoy en lo correcto, no, está bien, discúlpeme. Sí estoy en saturación, estoy viendo es que me ha confundido. El drenaje está arriba de esta frontera, es que tengo que pintarla bien. La línea clave, la línea importante, la frontera es esta que está aquí. Esta es la frontera. Debe estar abajo para estar en saturación correctamente, y si está arriba de ella está en triódica. Estamos bien, estamos en saturación, perfecto. D se encuentra aquí, G está más abajo, cosa particular, ¿verdad? Que D todavía, o sea, que D esté más abajo que G, pero seguimos en saturación. Es correcto decir esto. Es correcto porque D está todavía alejado de esta frontera que está aquí. Porque esa es la línea. Saturación es que D, o sea, en este caso, D tiene que estar más abajo que esto, ¿ven? Eso lo representamos de la siguiente manera. Decimos así, decimos exactamente ya, que BD tiene que estar debajo de esa línea llamada VG, pero más arribita que esto que está aquí, VTP. Esa es una de las condiciones que teníamos, que BD estaba allá, más abajo que eso que está ahí. ¿Ya? Esa era una de las condiciones que teníamos que cumplir. De hecho, esta condición, ¿dónde era que la vimos? Eso fue un transistor PMOS. Vamos a echar para atrás unas laminitas para que vean. Aquí está. Estamos en el PMOS. Está aquí arriba. Míralo. PMOS. Y para el caso de la saturación, míralo aquí. D puede estar inclusive arriba de G, no importa, pero esta es la línea clave. Esta de acá. Y esa línea clave la encuentras G y te mueves hacia arriba el pedacito del umbral. Y esa condición la tengo aquí, de hecho, aquí está. BD está por debajo de la línea clave. ¿Ya? Por debajo o igual, dice ahí. Entonces, esa es la condición. Realmente esta es la condición. Y ya. Entonces, se ha hecho de manera correcta en este problema. Aquí está. Entonces, ¿qué significa en este caso? Que ya con esos valores en concreto, ese ya sabemos cuánto vale. Entonces, este valor cambia. Obviamente, este valor cambia. ¿Qué más cambia? D estaba igual.
G cambió, G vale ahora 2 voltios, eso significa que cambian R1 y R2 y este RS. Muy fácil. Si en vez de 3 voltios tuvieras 2 voltios, el resultado fuera aquí 200K y 800K. Muy simple. Y si aquí tuvieras, en vez de 6 voltios, 5.26, pues este resistor realmente crece un poquito más. Y ya, la cantidad apropiada. Eso es todo. Realmente no es tan difícil este problema. Si lo ves bien, este diseño no es difícil, porque hay unas cosas que están decididas. El transistor está decidido, la corriente que pasa por él, el voltaje en el drenaje. Y recuerda esto porque este esquema que está aquí es un esquema muy común, tener 4 resistores para polarizar un transistor. Este mismo ejercicio se puede hacer en la versión NMOS también, si se voltea el transistor y los elementos RS abajo, RD arriba. Realmente es un buen ejercicio, me parece que es un muy buen entrenamiento, incluso no solamente para el examen, sino para también diseñar amplificadores que utilicen MOSFET, amplificadores como el que tienes que hacer para que puedas amplificar. Recuerda, tienes una tarea de amplificar hasta ciertos vatios según una resistencia de 8 ohmios. Entonces, esta es cuando tú te preguntas cómo debo polarizarlo, así. Pero debes decidir la corriente, y la corriente que pasa por él tiene que ver con, mientras más alta, mejor, porque operas en la parte más lineal de la curva. La curva cada vez que se empina, se aleja de la curvatura y se pone más lineal. Pero mientras más alta, también ocurren otras cosas. El MOSFET se calienta más, se desperdicia más energía. Entonces, en quietud, tienes un amplificador que desperdicia más energía. Si quieres un amplificador que desperdicie menos energía, lo haces operar en una corriente de quietud más baja. Pero una corriente de quietud más baja trae como consecuencia no linealidad y además también el hecho de que aparte de no linealidad, en operar más bajo es posible también, bueno, eso debes también evaluarlo, pero te enfrentas al problema de no linealidad, pues sería eso. El transistor está más frío, es otra ventaja más, pero de pronto no tienes la ganancia deseada. La ganancia de tu amplificador está relacionada también con la corriente que vas a tener en quietud. Mientras la corriente es más grande, las ganancias son mejores. De hecho, GM es un valor que depende también de eso. Aumenta con la corriente de drenaje. Eso quiere decir de que si pones una corriente más alta de quietud, GM mejora. Porque GM es la pendiente a la recta, la pendiente de la recta tangente a la curva. Mientras más alto, ella está de mejor valor. Mientras menos, entonces de menor valor. Así que son varias cosas. Si quieres desperdiciar menos energía, que se caliente menos tu transistor naturalmente en la quietud, entonces tienes que reducir ganancias y tienes que renunciar a la linealidad también. Es como un toma y dame. Por esa razón, debe uno seleccionar el transistor, una corriente de quietud que esté en la capacidad del transistor, o sea, que pueda con tranquilidad disipar esa potencia, que debes calcular qué voltaje tiene, qué corriente pasa, qué potencia desarrolla normalmente, y que esté con total comodidad para alojar ahora los cambios que vienen cuando entre la señal a amplificar. Porque el valor de drenaje se va a mover de acuerdo a la señal de entrada, ya que la corriente va a estar cambiando. La corriente aumenta o disminuye, entonces el voltaje de drenaje sube y baja, en este caso. El voltaje de fuente también va a estar subiendo y bajando. También en este caso que está ahí, si le colocas un capacitor entre fuente y los 10 voltios allá arriba, o si es un NMOS entre fuente y tierra, ese capacitor trae estabilidad al voltaje de ese. O sea, ese ya no se mueve tanto, se mueve menos. El capacitor evita que él se mueva más bien menos ya. El capacitor es la vía por la cual se mueve la señal. De hecho, para nosotros un capacitor es un cortocircuito hasta tierra. Entonces quiere decir que él mantiene estable ese valor, pero D se sigue moviendo. Si es un NMOS está arriba, se mueve más. Si es un PMOS como aquí, ese está quieto, D está abajo y D se mueve, porque la corriente se mueve. Entonces, esas son estrategias de diseño de las cuales también puedes preguntarme si así lo deseas. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy, avanzando un problema más de los que mandaron al grupo. Entonces, vamos a dar terminación a la grabación.